en, en todo el... Ah, ya, muchas gracias. Sí, para el video. He hecho clase, digamos, en toda la educación general básica, ¿ya? También soy magíster en gestión educacional. Eh, bueno, he sido docente destacada, ¿verdad? He sido evaluadora por años, evaluadora de PAR, correctora de portafolio en el CPIP, y bueno, tengo una experiencia ya de docente en la universidad y en el instituto técnico. Pero principalmente creo que uno pudiera tener, ¿verdad? Muchos o ningún título. Aquí lo importante es que nuestra experiencia la podamos entregar a nuestros colegas, a nuestros pares. Eso creo que es lo más importante, ¿ya? ¿Y qué es lo que pedimos nosotros? Nosotros trabajamos en forma gratuita con estos talleres, pero sí encarecidamente, porque esto nos hace mejorar para el próximo taller. Les pedimos que al final de nuestro trabajo, se pone un link en el chat y ustedes, por favor, realicen la encuesta. Es lo único que nosotros pedimos, porque de esa manera sabemos lo que necesitan y en qué tiempos están en relación a sus portafolios, ¿ya? Es por eso que viene este taller después de la primera parte de evaluación, porque se pidió que trabajáramos este taller. En la encuesta que se hizo estaba reiterativamente, las colegas querían empezar y se entiende, ¿no? Por la primera parte, por las características de los estudiantes. ¿Ya? Bueno, los instrumentos de evaluación ya los conocemos, ¿verdad? El portafolio tiene 3 módulos, el módulo 2 está suspendido y el módulo uno es el en el que hemos estado trabajando, ¿ya? Hoy día de la tarea 3 la primera parte de reflexión. ¿Ya? En eso estamos, para que nos ubiquen. Ahora, el camino recorrido, bueno, nos queda bastante, pero vamos a ir poco a poco en estas semanas. Tenemos un poco más de tiempo, un mes de tiempo, ¿verdad? Esperemos poder ir cubriendo todas estas tareas para poder, eh, para que al final ustedes tengan el tiempo también de poder hacer un buen trabajo y un buen portafolio, ¿ya? Entonces, primero va la primera parte de análisis a partir de las características de los estudiantes y en una próxima ocasión va a ir la parte B, que es el análisis y uso de los resultados del aprendizaje. Bueno, en todos los talleres siempre digo los recursos con los cuales se debe trabajar en este portafolio, ¿verdad? Son los manuales, la rúbrica, el marco para la buena enseñanza, ¿ya? Tanto nosotros trabajamos con María José, ella en educación parvularia, yo trabajo en educación general básica, pero además he querido integrar estos nuevos recursos que tienen que ver con recursos muy importantes, ¿ya? En todas las asesorías nos hemos dado cuenta que faltan fortalecer horas de estudio en relación a nuestras disciplinas, ¿ya? Y también en relación a lo que estamos haciendo, contextualizarnos. Para eso está el marco para la buena enseñanza, los planes y programas de estudio, ¿verdad? Y los recursos que tienen que ver con la propia disciplina con las cuales ustedes se van a evaluar. También, ¿verdad? Esto significa horas de dedicación, perdón, relacionada con las mejores prácticas, ¿ya? Hacer un recuento de cuáles son nuestras mejores prácticas los, eh, para escoger los objetivos y los cuales podamos describir de la mejor forma. Horas de diálogo profesional son importantísimas, ¿verdad? Las horas de diálogo que tengan que ver con nuestras buenas prácticas pedagógicas, como lo dice Manuel para la buena enseñanza. Horas de colaboración y horas de asesoría. Eh, no solamente la asesoría que tiene que ver con lo que hacemos con María José, sino que también hacerse asesorar. La vez anterior les decía yo que ocurre particularmente estas cosas singulares que tiene nuestra profesión, que nosotros somos especialistas o hemos sacado una mención en un área y tenemos que evaluarnos por una relación de práctica y necesidad de la escuela en otra. Entonces es importante ahí hacerse asesorar por algún colega de su propia disciplina también, ¿ya? ¿Y por qué no hacerse asesorar por alguna colega que está haciendo lenguaje, si yo soy profesora de lenguaje, porque las miradas igual son distintas en relación a las estrategias, a la metodología, a la didáctica, ¿ya? Pero hay algo muy importante, y es eh, de todos estos recursos y de todas estas asesorías, aquí hay algo muy importante, que nosotros tenemos que eh,
estar muy pendiente de nuestras dudas y nuestro principal consultor es Docente Más. Él es nuestro principal consultor al teléfono, ¿verdad? Que aparece en todos los manuales. Cualquier duda que usted tenga, es mejor referirse, ¿verdad? A Docente Más, en donde le van a contestar y si no, le van a devolver la llamada y le van a responder con bastante criterio qué es lo que usted tiene que hacer en uno u otro caso. Eso es lo más importante en este momento porque usted está sujeto a una evaluación desde Docente Más. Entonces, ¿qué mejor que ir directamente a la fuente? Los asesores, los colegas, el colega que hizo el portafolio el año pasado, sí, verdaderamente tiene la experiencia y puede saber mucho, pero siempre, ¿verdad? Es importante esa pregunta que usted cree que en la cual puede fallar en el portafolio, es mejor hacerla Docente Más. ¿Ya? Ok, entonces, si hay alguna pregunta, si no para que María José comience, esperamos. Ya, vamos María José entonces con la primera parte eh, de tu entrega. Ya. ¿Se escucha bien ahí? Ujú, Sí. Ya. sí, Súper. ¿Tú me vas cambiando, Verónica? Sí. sí, Démosle nomás. Como les comentaba anteriormente, vamos a hablar hoy de la reflexión sobre el trabajo con el equipo de aula. Y acá lo que nos pide el manual es que, bueno, lo que nos va a evaluar es si nosotros como educadora reconocemos las fortalezas del equipo de aula, si las consideramos y las potenciamos en sus distintos momentos del proceso educativo para favorecer el bienestar integral, el aprendizaje y el desarrollo de todos los niños y niñas de nuestro grupo. Es por esto que nos van a evaluar con el marco de la buena enseñanza de educación parvularia, con el criterio C1 y el D4. Y vamos a ver qué nos pide ese C1 y ese D4, porque tenemos, como nosotras todas sabemos, el marco para la buena enseñanza de educación parvularia nos orienta, es un instrumento que nos orienta a la reflexión y a nuestro quehacer ideal como educadora. Cambiemos la lámina, Verónica, y sí, partimos con el C1. Sí, ahí está bien. Y el C1 lo que nos dice es que si nosotros tenemos la capacidad de liderar al equipo de aula en la implementación de la práctica pedagógica en función del bienestar de los niños y niñas, ¿ya? Entonces, primero debemos reconocer los logros individuales y colectivos del equipo de aula en función de las prácticas pedagógicas que promueven el bienestar integral y aprendizaje de todos los niños y niñas. Además, debemos organizar este trabajo pedagógico considerando las habilidades y competencias del equipo de aula para brindar a todos los niños y niñas del grupo oportunidades de aprendizaje desafiantes. También debemos establecer estrategias de trabajo colaborativo con el equipo de aula para resguardar la coherencia y continuidad de la trayectoria educativa de cada niño y niña de la práctica pedagógica. También tenemos que retroalimentar el desempeño del equipo de aula para fortalecer las competencias técnicas en favor del aprendizaje y el desarrollo de prácticas pedagógicas reflexivas e innovadoras. Entonces acá nosotros tenemos que tener la capacidad como educadora, ya sea que trabajemos con 3 técnicos, 2 técnicos, una técnico, como es el caso de los jardines en niveles medios, en sala cuna, pero también tenemos la realidad de los colegios que trabajan solo con un asistente o también hay colegios que tienen programa PIE, donde hay fonoaudióloga, psicopedagoga, educadora diferencial, psicólogo o duplas psicosociales. Entonces nosotros acá tenemos que incorporar a todo el equipo de aula, pero primero tenemos que tener la capacidad de poder visualizar, reconocer y trabajar colaborativamente en función de estas habilidades y competencias de nuestro equipo en el diseño del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Eso nos dice el criterio C1. Vamos con la siguiente, Verónica.
¿Ya está? Y en el criterio D4, sí, en el criterio D4, que es el segundo criterio que nos van a evaluar en esta tarea, dice que la educadora comprende la importancia que tiene su práctica pedagógica en el aprendizaje de todos los niños y niñas del grupo y por tanto desarrolla una reflexión crítica y sistemática, tanto individual como colectiva, sobre sus fortalezas y mejoras profesionales en función de las oportunidades de aprendizaje y evaluación que realiza. Esta reflexión se constituye en una oportunidad de aprendizaje para las educadoras que les permita interpretar las situaciones de enseñanza e incorporar cambios que mejoren la práctica en base a evidencia de la cotidianidad del aula. Esto quiere decir que nosotros reflexionamos críticamente y de manera sistemática de nuestro quehacer y además con esta evidencia la utilizamos para la mejora continua. Dice que la educadora permite construir un saber pedagógico, criticar su práctica y transformarla, haciéndola más pertinente a las necesidades del medio. Dice además que por otra parte plantea que cuando la educadora se constituye en un investigador en acción pedagógica, da origen a una nueva relación ética con el niño y la niña, haciéndoles copartícipe en la búsqueda de un saber pedagógico, lo que permite hacer más efectiva su práctica y armonizar sus relaciones. Acá la educadora, a partir del análisis reflexivo de su práctica, dice que debemos identificar las necesidades de formación con la finalidad de enriquecer y actualizar sus conocimientos que servirán para implementar prácticas pedagógicas innovadoras, desafiantes y reflexivas a los contextos y características de todos los niños y niñas. Así como el criterio A1 dice que tenemos que planificar de acuerdo a las características del grupo, tal como va a hablar Verónica después, acá dice que nosotros tenemos que ser reflexivas con nuestra práctica pedagógica y también eh, poder evidenciar o detectar nuestras deficiencias y poder capacitarnos para potenciar nuestra práctica pedagógica. Es por eso que el criterio de 4 nos dice que si tenemos la capacidad de observar y sistematizar la práctica pedagógica a través de diferentes estrategias que favorecen el autoanálisis, si utilizamos las evidencias de aprendizaje de todos los niños y niñas como recurso para reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas e implementar estrategias para la mejora. Si yo hago un diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, tengo que reflexionar sobre él. ¿Cómo va en el camino? ¿Me están resultando las estrategias que yo tengo, la forma de evaluar, los recursos que estoy utilizando como educadora? Debo reflexionar si esto está dando resultado o no. Y de acuerdo a esta reflexión, ir haciendo los cambios también para ir mejorando. También debemos identificar las fortalezas y oportunidades de mejora que tenemos y potenciarla en nuestra práctica pedagógica. Identificar nuestras necesidades de formación en función de lo cual se actualiza y mantiene en constante desarrollo profesional. Las investigaciones van cambiando, entonces tenemos que tener la capacidad de nosotros poder ir viendo en qué manejamos mejor, en qué estamos más al debe, qué podemos hacer. Podemos hacer una lectura comprensiva, podemos capacitarnos o podemos, no sé, hacer un trabajo colaborativo con un colega para poder potenciar nuestros conocimientos. Tenemos hartas opciones para la mejora continua. Dale, Verónica, con la otra. Ya, y acá tenemos las instrucciones y qué nos van a evaluar de esta tarea, que es el trabajo, eh, la reflexión del trabajo con el equipo de aula. Entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es describir al equipo de aula en función de sus habilidades y competencias. Entonces, yo como educadora tengo que describir cuáles son las habilidades que tiene la técnico, las competencias que tiene la educadora diferencial, el psicopedagogo o cualquier profesional que trabaje de manera permanente en el aula. Como letra A, lo primero que debo hacer es poder decir
cuáles son sus habilidades y competencias. Y en la letra B debemos eh, describir cómo está organizado este trabajo pedagógico considerando las habilidades y competencias descritas anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que una de las técnicas que yo trabajo es su habilidad, por ejemplo, es las manualidades, yo acá tengo que colocar en la B que el trabajo está organizado, el recurso pedagógico lo va a realizar, el recurso pedagógico concreto lo va a realizar la técnico porque tiene esta habilidad manual. O a lo mejor tengo una técnico que tiene una habilidad con las TICs. Entonces, en la letra B yo voy a colocar que esta técnico se va a encargar de realizar el recurso digital o el recurso para las experiencias, por ejemplo, porque ella es la que tiene la habilidad para el uso de las TIC. Y así sucesivamente yo voy detectando las habilidades y competencias de cada uno de los profesionales que trabajan en mi grupo. En la letra A la describo y en la letra B yo tengo que colocar cómo está organizado este trabajo pedagógico. Por ejemplo, también se tienen que incluir como educadora. Entonces, en la primera reunión del año tomamos la decisión de que la educadora va a hacer el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es ella la que maneja los referentes curriculares. Con respecto a la creación de recurso pedagógico concreto o digital, lo va a hacer la técnico porque ella es la que tiene esta habilidad con lo digital o con la manualidad. También tenemos que describir, por ejemplo, que la evaluación la vamos a realizar en grupo, nos vamos a ir turnando porque todas tenemos, no sé, una capacitación de evaluación o de mediación, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que ir describiendo de acuerdo a la habilidad y competencia de mi equipo de habla, incluyéndome como educadora, cómo se va a organizar este diseño del proceso de enseñanza, tomando en cuenta planificación, evaluación, mediación, preparación del recurso pedagógico, ya sea digital o concreto. Eh, También podemos describir quién es la que tiene mayor habilidad para contener, por ejemplo, a los niños y niñas, ¿ya? Entonces, todo lo que es descripción, letra A. De acuerdo a lo que yo describí en la letra A, voy a describir también o redactar cómo está organizado este trabajo pedagógico considerando lo que yo ya puse en la letra A. Y en la letra C, yo debo como educadora reflexionar críticamente cómo esta organización ha favorecido la práctica pedagógica y el aprendizaje, desarrollo y bienestar de los niños y niñas del grupo, ¿ya? Entonces, de acuerdo al recurso pedagógico, si en la letra A yo puse que la técnico realiza el recurso pedagógico digital, en la letra B menciono cómo está organizado y en la C yo reflexiono que debido a este trabajo o a contar con este recurso digital o el uso de las TICs en general ha favorecido que los niños tengan una mayor concentración, que tengan mayor conocimiento de las TICs, por ejemplo, porque ya estamos viviendo en otra era digital, le digo yo, con los niños, porque ellos tienen mayores intereses y tienen mayor concentración cuando este recurso es digital más que el concreto. Ahora sabemos que todos los niños son distintos y contamos con distintos grupos, pero es solo por dar un ejemplo. Y la rúbrica, para que nosotros seamos competentes en esta tarea, dice que debemos describir la organización del equipo de aula dando ejemplos concretos de esta y relacionándolo explícitamente nuestras decisiones respecto a la organización con la fortaleza, habilidades detectadas en el equipo de aula. Entonces, como bien decíamos en las instrucciones, primero debemos describir a nuestro equipo, luego reflexionar
la organización y finalmente reflexionar. ¿Cómo esta organización ha favorecido el proceso de enseñanza de los niños y su bienestar? Dice que además se debe reflexionar en torno a la organización del trabajo con su equipo de aula, explicando cómo ésta favorece el aprendizaje, el desarrollo o el bienestar de los niños y niñas de su grupo. Esto es para ser competente. Si describo a mi equipo de aula en función de su habilidad y competencia, luego explico cómo esta organización está realizada en base a esta habilidad y competencia y finalmente reflexiono cómo esta ha favorecido este desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es competente. Para salir destacado, debo contar con el competente, pero además dice que en esta reflexión explica la manera de organizar el trabajo, cómo ha permitido las mejoras de las prácticas del equipo en conjunto, incluyéndose la educadora. ¿Ya? Entonces, es doble reflexión. Reflexionamos cómo ha favorecido esta organización para el desarrollo de los niños y las niñas y bienestar, pero además una reflexión el cómo esta organización ha mejorado nuestras prácticas con el equipo de aula en general, incluyendo la educadora. ¿Ya? Vamos con la siguiente, Verónica. Y acá, este es un ejemplo de docente más, ¿ya? Este es un registro, como les explicaba yo, es cómo se van asignando los roles o la organización en función de estas habilidades y competencias. Por ejemplo, la planificación y tarea administrativa, Carolina, que se nombra ahí como educadora, asume esta responsabilidad tal como lo ha hecho en los años anteriores como educadora. Maneja los documentos curriculares y los énfasis de la planificación. Con respecto a la evaluación y registro durante la experiencia de aprendizaje, Carolina, que es la educadora, solicita que esta responsabilidad la asuman en conjunto. Para ello propone, hay un micrófono prendido, ahí sí. Con respecto a la evaluación y registro durante la experiencia de aprendizaje, Carolina, que es la educadora, solicita que esta responsabilidad la asuman en conjunto. Para ello propone que cada una esté a cargo de la misma cantidad de niños dentro del aula. El equipo concuerda, pues considera contar con conocimientos suficientes sobre evaluación y con capacitación reciente respecto a cómo realizar registros de observación. ¿Ya? Cristina, que es otra integrante del equipo, dice, nuestro método de trabajo en grupo pequeño ha propiciado evaluaciones de mejor calidad. Ahí ella está haciendo una reflexión, ¿ya? Eso es una mejora de la práctica, que se lograron mejores registros de mejor calidad y si trabajaban en subgrupos. Em, Dice que lo que ha impactado directamente en el aprendizaje y desarrollo, porque ahora tenemos más herramientas para retroalimentar. Carolina dice, ¿puedes profundizar un poco más en esta idea, Cristina? Cristina dice que se refiere que al estar en un grupo pequeño es más fácil registrar información porque estamos focalizadas en pocos niños. Esto permite que tengamos más información y de mejor calidad sobre su nivel de desarrollo. Así podemos tener claro cómo continuar con cada uno. Por ejemplo, el otro día recogí algo súper clave que quizás no hubiera podido notar en un grupo más grande. Matías estaba tratando de pararse mientras hacíamos la experiencia de arte. Se apoyaba en la silla y trataba de ponerse de pie. Anoté eso y ahora estoy trabajando para avanzar en esta área de su desarrollo motor. En grupo grande hubiera pasado un poco desapercibido. Entonces, en la primera parte, lo que se visualiza es que se considera las fortalezas y habilidades del equipo para organizar las tareas. Entonces, la educadora considera las habilidades de su equipo. Y en la segunda parte se ve que se explica cómo esta organización contribuye al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que
hacer para tener un desempeño destacado, competente primero y luego sumar la segunda reflexión para ser destacado en esta tarea, es poder hacer un relato con esta profundidad, ¿ya? Que podamos describir primero cuáles son las habilidades y competencias de cada integrante de nuestro equipo de aula, luego, pero poder decir cómo se ha organizado. Y en esta organización, este es un ejemplo de relato para que se pueda visualizar de que se consideran las habilidades y las fortalezas, ¿ya? Porque no hacemos un relato con esta profundidad, eh, es como que no hay una reflexión de las integrantes, porque si solo asigno, probablemente es una visión mía y no compartida. Entonces es importante que se pueda tomar en cuenta este ejemplo. Es solo un ejemplo porque a lo mejor ustedes tienen una distribución distinta, una asignación, bueno, habilidades distintas, poniendo una organización distinta, pero es a modo de ejemplo. Eso es lo que puedo comentar yo con respecto a esta tarea, que es la reflexión tipo de aula. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta tarea. Sería bueno que las educadoras pudieran hacernos las preguntas sin miedo para abrir el diálogo, que esa es la idea, el diálogo pedagógico. O a lo mejor también en el chat puede ser También el chat. otra Déjame ver. oportunidad. Ajá, no hay nada en el chat. ¿Alguna pregunta, Mm, chicos? Ah, En este momento no, yo abrí el chat recién. Yo tengo una consulta. vamos. Ya, Por ejemplo, ahí se mencionaba, se mostraba un diálogo. ¿Tiene que ser, en este Mm, caso, de pregunta. esa manera? sí, yo recomiendo que sí. Este diálogo está sacado de Docente Más. Hay un documento que aún más, es más extenso, que lo podrían revisar para que les sirva como recurso de apoyo. Y yo recomiendo que sí, porque ahí visualiza que se toman en cuenta las habilidades y competencias de cada integrante. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si usted colocara, no sé, la educadora tiene habilidad, no, conocimientos de referentes curriculares, técnico, habilidades manuales o habilidades con las TIC. Después tendría que colocar, ya, la técnico se encarga de las TIC, la educadora planifica y evalúa. Como que no hay una reflexión mayor, no hay una profundidad, hay como una asignación como unilateral, lo podríamos llamar. Entonces, lo que pide ahí es reflexionar y la reflexión se visualiza en este diálogo. Por eso debe ser así. Gracias. Y ese diálogo entonces apuntaría a la letra C en este caso, ¿cierto? A lo que nos piden en esa pregunta, ¿cierto? Claro, en la 3, en la C es la reflexión, cómo esta organización ha favorecido los aprendizajes y desarrollo y bienestar de los niños y niñas. Entonces, este diálogo tiene que ir en la 2 porque, perdón, en la B, porque en la B nos dice eh, cómo se asignó esta organización en función de la habilidad y competencia de la A. Y en la A, importante es poder colocar cuándo realizó como este acuerdo, cuándo se tomaron estos acuerdos de esta asignación de tareas, que uno habitualmente lo hace en la primera reunión del año. Ahí uno organiza el equipo en función de su habilidad y competencia. Entonces se menciona desde ahí, en la primera reunión del año, la educadora, junto a las técnicos, conversan y llegan al acuerdo de que la técnico uno se va a encargar de los recursos, por ejemplo, eh, de recursos materiales concretos, la técnico 2 de los recursos digitales, porque tienen conocimiento de las TIC,
y la educadora, como tiene conocimiento en evaluación, mediación y referentes curriculares, es la que va a preparar el diseño del proceso de aprendizaje con respecto a la planificación. Entonces ahí, en la A, ahí usted comenta todo eso. En la B, la organización, y en la C se reflexiona cómo esto favoreció. Y ahí tiene el competente, y para el destacado tiene que reflexionar cómo esta organización favoreció las prácticas pedagógicas, cómo mejoraron, o sea, su desempeño en su rol. No sé si logré responder a su pregunta. Y acá hay una Hola, buenas pregunta. tardes. Buenas tardes. Sí, Te hago una consulta. ¿No tiene, está bien si yo reflexiono también, a lo mejor para que quede un poco más claro, o no sé si las personas que revisan el portafolio, es una la que revisa todo o ven áreas por separado, pero si yo reflexiono en torno a a las experiencias que yo estoy colocando, a la planificación que yo voy a colocar de las tres experiencias. ¿Cómo se dio esa organización? ¿Cómo se hizo? ¿O, o tiene que ser como en general? No sé si se entendió mi pregunta. No, es sí, o correcto. sea, yo la entendí, pero Ya. me perdí en la experiencia. No, no te refieres a experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Sí, No, po, en las planificaciones que yo que tengo que incorporar, Ujú. ¿cierto? Ya, cómo a lo mejor enfocarme en una y cómo se dio ese, cómo fue la organización, cuándo la hice. ¿No? no, porque esto es la reflexión del trabajo con el equipo de aula en general del año, ¿ya? O sea, o desde que inició hasta ahora. No, no nos Ah, tenemos que enfocar en esta tarea solo en las tres planificaciones que van en el portafolio. Esto es del año o del semestre, digamos así, o en realidad del año completo, porque se termina y se entrega en noviembre. Entonces, ujú. enfóquense por lo menos en un semestre, desde Ah, cuando inició usted con el equipo, cómo ya. lo organizaron, cómo se dio cuenta de que tenía esta habilidad, esta técnico. Bueno, nosotras como educadoras también, cómo se organizaron estos roles. Eso, y después se reflexiona cómo favorecieron esto a que se potenciara el aprendizaje de los niños y su bienestar, ¿ya? Porque pueden haber Ya, distintas habilidades y competencias entre los equipos. Entonces, por eso abarca los aprendizajes, desarrollo y bienestar de los niños. ya, ok, vale, súper, Por- gracias. Ujú. ¿Sí? Porque el aprendizaje habitualmente va a ir en desarrollo por la planificación, pero planificación me refiero en este caso al diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero completo. No me refiero a las planificaciones que van en el portafolio, ¿ya? Y en el chat, Verónica había visto una pregunta Sí, súper claro. Ojalá pudiera profundizar más en el diálogo, cómo redactar la tarea, me imagino. Por el momento está todo claro, ya. Bueno, el Hola, diálogo es, sí, hola. yo tengo una pregunta, soy Yasna. Mira, yo delante escuché que tú hablabas de todo el equipo que trabaja permanente dentro del aula. Hablabas ujú, también de la profesora diferencial, pero en este caso la profesora diferencial lo cuento como permanente si entra 3 veces a la semana, 1 hora. ¿Será, podré contarlo como un equipo de aula? sí, sí, la puede contar porque ella igual es parte de este diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque yo me imagino que eh, ustedes planifican, ella hace alguna adecuación o aporta con algún conocimiento para que esta planificación sea diversificada, este proceso de enseñanza en general, que no la quiero confundir con planificación, con las tres que van en el portafolio, pero me imagino que planifican juntas, ella aporta con que esta planificación sea diversificada, ponele también es parte del equipo, independiente que vaya 3 veces a la semana.
porque también aporta a que los niños eh, aprendan, se desarrollen y también al bienestar, que es lo que pide esta tarea. Ah, ok, gracias. Oye, perdón que quiero interrumpir. Este formato es solamente para educadoras de párvulo. Luego entro yo con educación básica, ¿ya? Pero igual voy a pedirle a las educadoras de párvulo que se queden, porque hay unos tips que vienen ahora que les van a servir igual, ¿ya? Dice que ahora la misma duda tenía si en el aula ingresan 4 veces a la semana la profesora de inglés. También, todos los profesores que entran al aula son equipos, son equipos. Todos los que aportan al aprendizaje de los estudiantes son equipos, ¿ya? Si entra el profesor de educación física 2 veces a la semana, es parte del equipo. Es parte de lo que tú tienes que decirle al profesor, mira, este niño tiene problemas motrices, o mira, me parece que este grupo hoy día pudiera necesitar, o tú te pones de acuerdo, estás trabajando, por ejemplo, situaciones psicomotrices, le pides ayuda al profesor de educación física para trabajar psicomotricidad, entonces, o motricidad corporal, ¿ya? O lateralidad. Entonces, sí son todos los profesores que entran a la sala, que trabajan con los niños, tienen que estar en ese tipo de aula, ¿ya? Y otra pregunta, María José, el corrector que corrige portafolio, ¿ya? Corrige todo el portafolio y es un profesional del mismo nivel del que si es educador de párvulo será un profesional de la educación parvularia. Y para la clase grabada es otro profesional, pero del mismo nivel. Este año, como no hay clase grabada, no van a contratar, ¿verdad? No van a contratar profesores que sean correctores de clase grabada. Toda la contratación va a ir para los correctores de portafolio, ¿ya? Entonces tenemos una sola mirada del corrector en todo nuestro portafolio. Por lo tanto, como yo digo en mi asesoría, tenemos que entregarle un plato bien servido con todos los requisitos que nos está pidiendo el manual. ¿Sí? Eso quería aportar. Sí. ¿Alguna Verónica, pregunta? tú, Dime. tú corrígeme ahí. Yo tenía entendido que los correctores son por módulo, como bien decías tú, módulo 1, módulo 2, clase grabada, y módulo 3 también es distinto. Ya, hasta cuando yo corregí portafolio, el último año, el portafolio lo corregía un docente, todo el portafolio. Y la clase grabada, otro que yo no conocía, otro docente. O sea, del Ya, mismo root, todo el portafolio sí. lo corregía yo. Y todo del mismo root, que yo no sé quién corregía al docente. Luego eso, docente más hace el encuadre, nosotros eso Mm. no lo hacemos, hasta ahí llegamos, hasta la corrección total, ¿ya? No sé si en educación parvularia sea diferente, si tú tienes otra información. Claro, tenía la información de que era por módulo, una educadora iba revisando. De todas maneras, esto pertenece todavía al módulo 1, Sí, ¿ya? Así es que de- en este caso es es un, la misma persona la que revisa. Sí, efectivamente, estamos en el módulo uno, así que sería un solo corrector, sí. un solo ojo para la colega que preguntó esto, ¿no? Bien, Y lo ¿alguna? otro que yo iba a mencionar con respecto al equipo que, bueno, que es más flotante en el aula, es que a lo mejor no mencionar que la cantidad de veces a la semana, la cantidad de No, horas, no es para no, a lo mejor no es necesario. necesario. Eso, Nómbrela como que si fuera permanente, ¿no? claro, esos son caracteres, cuidado. O sea, siempre le Sí, pues digo va a a la estar gastando asesoría, caracteres. ojo, lo que no está en la rúbrica, podemos cohesionarlo, ¿ya? Porque ayer casualmente una colega había retirado ciertas situaciones que eran importantes. Y me decía, pero es que son 3.600 caracteres. Yo le digo, sí, pero lo que está en la rúbrica usted tiene que ponerlo, lo demás podemos cohesionarlo, ¿ya? Ahí vamos trabajando en la cohesión de la redacción, pero es importante que lo que está en la rúbrica, las explicaciones, ¿verdad? La ejemplarización en el diálogo, hay que ponerlo, ¿ya? Así que ojo con esa cohesión, tiene que ser bien profesional, dejar lo que es importante y sacar, ¿verdad?, aquello que no es tan importante o que la rúbrica no lo mide, ¿sí?
¿sí? Con Bien, respecto a eso de la rúbrica, porque acá veo preguntas que, o sea, que quedan con dudas con respecto a dónde se ve reflejado la A, la B, la C, váyanse a la rúbrica en competente y váyanse en ese orden, ¿ya? Mira, devuélvete un poquito, Verónica, a la rúbrica. ahora voy justamente para allá para que quede claro. Lo que pasa es que aquí, bueno, eh, acá está el competente. Bueno, explicarles a las colegas, mira, solamente explicar lo siguiente, en cortito. El corrector, el corrector siempre va a empezar con el competente, porque ese es el estándar, ¿ya? Siempre. Va a abrir su portafolio y se va a ubicar en el competente. Si el corrector no encuentra los competentes que necesita en su portafolio, inmediatamente se va al básico. Va básico. Si encuentra todos los competentes, inmediatamente sube al destacado. Entonces, aquí lo que tenemos que trabajar es con el competente. Y competente es difícil, es difícil. Ya en las estadísticas les decíamos nosotros en los talleres anteriores que se alcanza el 32-30%, ¿ya? En el portafolio, los docentes alcanzan el 30, pongámosle el 35% de competentes. Lo que le suma al 65 son las evaluaciones de tercero, la autoevaluación, la evaluación par. Eso hace que el portafolio suba o la evaluación suba al 65% competente. Pero la verdad es que a nosotros nos va mal. Estamos en un 35% solamente de portafolio. Entonces tenemos que tratar de marcar y cumplir con el competente, ¿ya? Y una vez que tengamos bien el competente y tengamos 4 ojos, ojalá viendo ese portafolio con alguna compañía, pasamos al destacado. Y se hacen parte, María José. Ya. Por ejemplo, acá en el competente, como bien dices tú, dice, describe la organización del equipo de aula dando ejemplos concretos de esta. Entonces, lo primero, letra A. Describo a todo mi equipo, incluyéndome como educadora. Entonces, ¿cuáles son sus habilidades y competencias? Luego, la organización y doy ejemplos de esta organización y la voy relacionando explícitamente con las decisiones respecto a por qué yo tomé esa decisión, por qué tiene esa fortaleza, esa habilidad. Y después tengo que reflexionar en torno a esta organización. Entonces la describo, organizo, reflexiono, en ese orden. Y así se va a ir reflejado A, B y C. Otro tip, las palabritas que están en negrita es lo primero que se va a fijar el corrector. Si no está la reflexión, y por eso la lámina del ejemplo moradito con ese relato, porque eso da la profundidad para reflexionar, ¿ya? Cuando la educadora le pregunta, da su opinión, la técnico, la educadora le dice, ya, y dime por qué tú crees que has tenido mejores resultados. Y ahí ella le explica, porque en grupos pequeños es más fácil observar, por ende se pueden tomar mejores decisiones para el trabajo que sigue. Ahí recién se está reflexionando. Si yo escribo solamente que tomé esta decisión y asigné estos roles, no es reflexivo. Por eso es importante el formato, que era otra duda que salían en el chat. Entonces debo reflexionar y explicar. Eso está en negrito. Y en toda la rúbrica, fíjense en las palabras en negrita. Si no están, usted al tiro, como dice Verónica, si no está la reflexión, va a estar solo la descripción. Entonces se va al tiro a básico. Y si en básico le falta algo de esta rúbrica básico, se va al tiro insatisfactorio. Entonces ya no tienes 3 puntos como competente, tiene 1. Y así va bajando el puntaje, porque toda la rúbrica en todo el portafolio da un valor. Ese valor da una letra, ¿ya? No sé, 2.76 corresponde a B. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de ser competente o destacado. ¿Para qué? Para que los valores no vayan bajando ni 1 ni 2, sino que ojalá todos sean 3 o 4. ¿Ya? Eso, ojalá poder haber aclarado sus dudas. Si no, ahí Verónica viene con una segunda parte. Ok. Ya, Verónica. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos entonces a
básica. Parece que acá hay una, espérame. ¿Sí? Dice, en la letra C, ¿a qué se refiere cuando se menciona cómo la distribución de los roles favorece la autonomía de los niños? Ya, acá porque la autonomía puede ser que se trabajó la autonomía a nivel de planificación, porque a lo mejor las técnicos desde su rol de mediación o desde su rol de agente educativo le daban la oportunidad al niño para esta autonomía. Entonces, pero va a depender de su realidad, de su equipo. Y desde ahí sale cómo esto favorece la autonomía de los niños. Va a depender también mucho del nivel en el que trabajen. Es distinto cómo propiciar la autonomía en un NT1, NT2, como en una sala cuna, ¿ya? A lo mejor habría que ser como más específico y eso es como más personal en cómo dar una respuesta más específica a eso, porque va a depender de eso. ¿Sí? Esa es la siguiente pregunta que había ahí. Eh, Sí, no hay más. para todo el portafolio, siempre también en las sesiones yo digo, si usted menciona cosas, usted se queda en básico, ¿ya? Cuando usted en su portafolio, en todo el portafolio, ¿verdad? Usted profundiza, desarrolla, explica, ejemplariza, describe finalmente, ¿verdad? Ahí usted tiene el alcance para pasar a competente, ¿ya? Todo lo que uno hace tiene que describirlo bien, tiene que ejemplarizarlo, ¿ya? Tiene que profundizar y desarrollar la idea. Eso nos están pidiendo para finalmente poder demostrar el análisis que necesitamos demostrar en nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a ir ahora al análisis a partir de las características de los estudiantes, ¿verdad? Y aquí lo que nos pide en el manual es analizar las decisiones pedagógicas en función de las características del estudiante, dando cuenta del conocimiento que posee de ellos, ¿ya? Para el marco para la buena enseñanza en forma transversal, los criterios A2 y A4, ¿ya? Aquí vamos a trabajar un poquito más los criterios, ¿ya? Vamos con el A2. Mire, el marco para la buena enseñanza dice, los criterios de disciplina que enseña como a los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza, comprometer a todos sus estudiantes con los aprendizajes, ¿ya? Entonces hay que dominar principios y competencias pedagógicas para organizar procesos de enseñanza y de esa manera poder comprometer el aprendizaje en el aula, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene relevancia? El dominio del marco curricular. Cuando yo les digo, por favor, lean las primeras 60 y tantas, 65 páginas de planes y programas, revisen los objetivos, revisen los indicadores, revisen los contenidos, o sea, interiorizarse con lo que usted va a trabajar, que son los aprendizajes en el aula, ¿ya? De tal forma de que usted pueda dominar, ¿verdad? Y darle la relevancia progresiva que necesitan los conocimientos, las habilidades, las competencias, las actitudes y los valores de los estudiantes, ¿ya? Para poder darle esta propiedad de desenvolverse en la sociedad actual. Ahora, el profesor debe profundizar en los conocimientos, debe dominar su disciplina, ¿ya? Es importante que si no lo hace en el desarrollo de su portafolio, bueno, vaya buscando, ¿verdad?, los recursos para ir interiorizándose, porque a veces dicen, ya, yo voy a hacer un portafolio con el AOA que dice profundizar, vamos a trabajar en la lectura, con las respuestas explícitas e implícitas, y tú te pones a conversar con el docente y dices, oye, pero ¿a qué te refieres con respuestas implícitas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajas en el aula? Y entonces me dicen, no sé, sabe que yo lo hago de esta o de esta otra forma. Entonces, es importante, entonces busque, el internet está lleno, busque metodologías para trabajar las preguntas implícitas o estrategias para trabajar las preguntas explícitas, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es buscar, ¿ya? Porque la información está, lo que tenemos es que buscarla e interiorizarla para poder tener un mejor conocimiento disciplinario, ¿ya? Y esto pues nos va a permitir que nosotros facilitemos nuestra propia planificación. ¿Qué dice el criterio A2?
en relación a las características, dice que usted debe conocer las características, ¿verdad? Del desarrollo, o sea, en qué etapa están los niños. Entonces hay que describirlo, hay que mencionar la edad, ¿verdad? Hay que mencionar el nivel y hay que mencionar también, porque usted las conoce, las particularidades familiares. Entonces, ya nos está diciendo este criterio más o menos lo que tenemos que ir redactando. Comenzar por la edad de los niños, hablar de las particularidades familiares y culturales, donde viven, el nivel, ¿verdad?, socioeconómico que tienen, hablar de las fortalezas y las debilidades respecto a los contenidos que usted enseña y propiamente a las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes dentro del aula, ¿ya? Y cómo aprenden, cuáles son las diferentes maneras que tienen de aprender los estudiantes. Eso usted lo tiene que describir y además ojalá lo pueda ejemplarizar para que eso vaya subiendo el puntaje a competente, ¿ya? En el 4, organiza los objetivos y contenidos de manera coherente. Bueno, la coherencia tiene que estar transversalmente en todo nuestro portafolio, ¿ya? Eh, También se ve que muchas veces cuando ya entramos en las preguntas, en la parte del portafolio donde se analiza, nos preguntan algo y contestamos otra cosa, o damos una causa y cuando hablamos de la consecuencia, ¿verdad? Nos pasamos a otro tema. Entonces, a cuidado, siempre tienen que pedir que les revisen el portafolio que tenga una coherencia, ¿verdad?, de causa y efecto en relación al aprendizaje. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que los profesores no enseñan su disciplina en el vacío, por supuesto que no, ¿ya? Estamos con alumnos conocidos y determinados y en contextos específicos, ¿ya? Con condiciones particulares, y estas deben ser consideradas al momento de planificar una actividad. Es decir, yo no puedo planificar en este momento, ¿verdad?, que una actividad en donde, no sé, pues tenga yo que salir a andar en esquí, si yo sé que aquí, en este lugar, no se anda en esquí. Obviamente que tengo que centrarme, y aunque esto a usted no lo crea, yo como correctora he tenido experiencias, usted dice, está dando un ejemplo tan patético, pero como correctora me he sorprendido con situaciones que los colegas, por falta de disciplina, ¿verdad? De conocimiento o por las ganas de querer impresionar a través de un portafolio, escriben. Entonces, yo siempre les digo a mis asesorados, tenemos que ser realistas con los tiempos y con lo que decimos. Tenemos que poner nuestras mejores prácticas, ¿ya? No tenemos que ponernos tan creativos a inventar cosas, porque más es menos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad?, cuando organizamos los objetivos y contenidos en forma coherente con lo que nosotros, con el aula donde trabajamos y además con el marco curricular. Estamos sujetos a un marco curricular estandarizado y tenemos que obedecer, ¿verdad?, a esa sugerencia que nos da el Ministerio con relación a los planes y programas. Ahora, dice, los docentes requieren estar familiarizados con las características del desarrollo correspondiente, bueno, ya lo dije también, a la edad, a la cultura, ¿verdad?, al aspecto social, conocer sus experiencias, ¿verdad?, las habilidades. En este momento nosotros en las escuelas tenemos muchos niños extranjeros, entonces tenemos que abrirnos, ¿verdad?, abrirnos en ese conocimiento en relación a la familia, a la cultura y al nivel socioeconómico también, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que describir, pero no solo profundizándolo, sino también ejemplarizando estas características, ¿ya? Ok. El 4 dice, el docente con sus competencias pedagógicas que derivan en buenas prácticas pedagógicas, ¿ya? Entonces conoce y domina los contenidos, eso es lo que debe ser, debe dominar su disciplina, diseña, selecciona y organiza estrategias que otorgan sentido, ¿verdad?, a la enseñanza. Después dice, y la evaluación permite apreciar el logro de los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus propias prácticas. Bueno, docente más, para docente más la retroalimentación y todo el portafolio se da en función de preguntas, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer preguntas en los 3 momentos de la clase y preguntas que vayan dirigidas obviamente a la reflexión y el análisis, ¿ya? De este modo, los desempeños de un docente respecto a este dominio tienen que demostrar
¿verdad? Que estas planificaciones no son al azar, que tienen un desarrollo en el proceso de la enseñanza y en el aprendizaje en el aula. En el criterio 4 también de la organización de los objetivos, dice que tiene que ser consecuencias de contenido coherente. Yo siempre digo que el aprendizaje debe ser pertinente, consecuente, secuencial, ¿ya? Es decir, tiene que ser progresivo y tiene que ir profundizando grado a grado. Es como los espirales que estaban, ¿verdad?, que nos habían entregado de los aprendizajes. O sea, uno tiene que ir viajando por esta taxonomía con los niveles sin saltarse, porque el niño que no conoce no comprende, y el que no comprende no va a poder aplicar. Entonces nosotros tenemos que elaborar buenas secuencias de contenido que sean coherentes con esos objetivos, ¿verdad?, para estos niños con estas características especiales. Considerar las necesidades y los intereses educativos, ¿ya? A nivel de todo el portafolio se nos habla de coherencia. Las actividades de enseñanza son coherentes con el contenido y tienen los tiempos disponibles. Lo que yo acabo de decir, no podemos hacer una fantasía ni mostrar un portafolio que no sea real, porque quien le va a revisar es otro profesor. ¿Ya? Entonces, no hay que deslumbrar, hay que mostrar y demostrar, explicar, analizar, ejemplarizar nuestra mejor práctica con niños reales, ¿ya? Las actividades de enseñanza consideran variados espacios, es decir, tenemos que trabajar dentro del aula y tiene que estar evidenciado siempre la capacidad y la expresión oral, la lectura, la escritura, ¿verdad? Relacionarlo con los aprendizajes que se abordan en los distintos subsectores. Esto hay que evidenciarlo, hay que escribirlo porque Marco para la Buena Enseñanza lo dice, ¿ya? Y la rúbrica dice que usted tiene que considerar en estos aspectos, en estos criterios y dominios, el marco para la buena enseñanza. Entonces, cuando yo puedo hacer esta transversalidad, me doy cuenta de qué es lo que tengo que escribir. Ahora, como un tip, ¿verdad? Aquí es importante, si nos están pidiendo de escribir y analizar, abra el marco para la buena enseñanza, vea su rúbrica, y si nos están pidiendo el A2, vea las preguntas y vaya haciendo préstamo de texto para que no se pierda y se focalice. Cuando uno hace préstamo de texto, no está haciendo plagio. El plagio es cuando usted copia elementos de un portafolio en otro. Pero si usted pide texto para poder ser creativo dentro de su discurso y su redacción, su descripción y sus ejemplos, usted no está haciendo plagio. Es cuando usted está prestando a un texto un ejemplo, ¿verdad?, de actividad, usted no está haciendo plagio, porque además uno jamás lo presta tal cual es, uno lo va, ¿verdad?, acomodando a la situación de los estudiantes, bueno, obviamente porque nuestros estudiantes no tienen distintas necesidades. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos creativos, ¿ya? Ahí donde se necesita esa creatividad, en ir prestando texto para focalizarnos en tanto manual y rúbrica nos piden, ¿ya? Bueno, acá les voy a entregar yo también un ejemplo de docente más, ¿ya? Pero he querido ir también a profundizarles más la ejemplarización para ustedes, ¿ya? Entonces, dice así, Claudia, sí tienes razón, este año me toca nuevamente, ¿verdad? Este es un curso al que le cuesta un poco, a veces no tienen tan buena disposición hacia la ciencia, no es para nada su asignatura favorita. Y Sandra dice, ¿por qué dices lo que dices? Yo los encuentro tan buen curso, son súper respetuosos y hay mucho compañerismo entre ellos. ¿Ya? En el B, en cambio, hay más individualismo. Entonces, Claudia dice, son súper respetuosos, son mucho más humanistas, son súper buenos lectores, les gusta mucho más la asignatura en que puedo leer y crear colectivamente. Pero sí, es un curso en que hay harto compañerismo y solidaridad. ¿Ya? Se apañan hartos unos a otros. Finalmente, Claudia dice, considerando lo distintos que son, tendríamos que hacer adaptaciones para cada curso. En el mío voy a hacer ajustes para que el inicio de la unidad sea más motivante y partamos bien el año. Estoy pensando en iniciar la unidad con una actividad grupal en que deban leer
y el apartado conceptual de la unidad que está en el libro de física. Así aprovecho que les gusta leer y trabajar en grupo. Como también son creativos, les podría pedir que trabajen en una infografía que sintetice lo que comprendieron de cada concepto revisado. Esa actividad la estoy pensando para la clase donde vemos los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración. Así que cada grupo podría ver un concepto y luego explicárselo a sus compañeros. Ese tipo de actividades donde puede colaborar con el otro los compromete harto. ¿Ya? Entonces aquí, este diálogo que, ojo, en el portafolio de educación básica no es necesario que usted lo haga como diálogo. Puedo hacerlo con descripción y con ejemplarización. ¿Ya? Este diálogo muestra el conocimiento de las características del estudiante, bastantes, ¿ya? Dice que son creativos, ¿verdad? Dice que son solidarios, etcétera, etcétera. Ustedes acaban de escuchar. Y además nos está mostrando cómo la docente incorpora estas características de los estudiantes en la decisión, ¿verdad? Para favorecer el aprendizaje. Entonces veamos, yo saqué aquí este cuadro, miren. ¿Qué características, a qué características se refiere la colega? Dice, inquietos y conversadores, les gusta trabajar en grupo. Entonces usted va a redactar, mis estudiantes, ¿verdad? Son con las características que tengan ¿cómo se llama? Los estudiantes que ustedes van a describir. Y al respecto, mis decisiones pedagógicas, ¿verdad? Realizo, por ejemplo, actividades donde pueda colaborar con el otro, los compromete harto. O sea, usted saca de ahí la decisión pedagógica. Como son inquietos y conversadores, les gusta trabajar en grupo, la colega realiza actividades donde pueden colaborarse unos con otros, porque eso los compromete. ¿Y cuál es el efecto para el aprendizaje? Que los estudiantes se ven respetados y valorados. Ese es el efecto que tienen el aprendizaje. Usted, ¿verdad? Ve una característica en los estudiantes, a través de esa característica toma una decisión pedagógica y eso les provoca un efecto. Y eso es lo que usted tiene que describir, el impacto de su decisión en el aprendizaje. Esto lo hace competente. Por ejemplo, son respetuosos y creativos. Y la docente dice, como decisión, les podría pedir que trabajen en una infografía que sintetice lo que comprendieron de cada concepto revisado. Porque como son respetuosos y creativos, esto lo van a hacer, ¿verdad? Dando una respuesta adecuada, ¿verdad? A lo que a lo que se le está solicitando. Y el efecto en el aprendizaje, favoreciendo sus potencialidades, utilizando sus recursos individuales. Miren qué importante. Entonces, nuevamente, la característica, ¿ya? La decisión, el efecto y más lo puede ejemplarizar. Por ejemplo, en la clase tanto, ¿verdad? Esto yo ¿cómo se llama? Lo observé en, en el monitoreo que estaba haciendo, yo qué sé. Usted va describiendo, ¿verdad? Esta característica con la decisión y con el efecto. Si esto no está en esta narración como se la estoy entregando, esto se cae a básico. Tiene que estar la decisión pedagógica y el impacto hacia el aprendizaje. ¿Ya? Para eso nos sirven a nosotros las características de los estudiantes, para adecuar el aprendizaje. Entonces, características, como ejemplo, buenos lectores y les gusta mucho más la asignatura en que puedan leer y crear colectivamente. Entonces, ¿qué decisión tomo yo o la docente? Iniciar la unidad, ¿verdad? Con una actividad grupal en que deban leer el apartado conceptual de la unidad. No es algo difícil, pudiera ser algo más creativo, pero eso como efecto, ¿qué es lo que hace? Enriquece la habilidad comunicativa. Y esto es lo importante, que la decisión que yo tomo, que al parecer es muy simple, ¿verdad? O no me doy cuenta cuando la tomo, a veces simplemente llego a la sala y le digo, a ver, no sé, veo muy inquieto a Juan y le digo, Juan, por favor lee tú, María sigue tú, Pedrito sigue tú, pero yo me quedo hasta ahí. Yo lo hago porque o están inquietos o porque simplemente tengo la intención de incorporar, de motivar, de llamar la atención hacia el aprendizaje que después se va a dar. ¿Y cuál es el resultado? No lo pensé, ya no lo medité, no lo reflexioné, porque al hacer clase día a día nos quedamos ahí, ¿verdad?
en esta bicicleta del aprendizaje y de la enseñanza-aprendizaje. Pero si nos ponemos a pensar, por supuesto que se enriquecen las habilidades comunicativas entre ellos, ¿verdad? Y al hacerlos leer con nuevas expectativas, no usando el vocabulario que usa diariamente, el cotidiano, estamos provocando pues este efecto, enriquecer esta habilidad comunicativa y también el vocabulario, ¿ya? Otro ejemplo, dice compañerismo, solidaridad y se apañan hartos unos a otros. Entonces, ¿qué hace el docente? Se compromete más en actividades donde hayan desafíos, ¿ya? Ese es un compromiso que ella declara que va a tomar y que toma como decisión pedagógica. ¿Pero qué provoca eso? Eso provoca, hay un efecto también para el aprendizaje, y es crear un clima positivo para el aprendizaje. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Cuando son compañeros, cuando son solidarios, cuando mantienen y se apañan unos a otros, ¿verdad? Son un curso confidente, claro que crea un ambiente propicio para el aprendizaje. Y eso, díganme que no es importante. En este momento, con los alumnos que tenemos, por supuesto que es muy importante tener un curso con esas características. Y uno, ¿qué es lo que dice? No, es un curso tranquilo. No, el cuarto B, el sexto C son un curso tranquilo. Pero, claro, uno lo dice, lo describe, pero no lo piensa de esta manera como nos están pidiendo. O sea, nos falta ese análisis, entendiendo que vivimos la experiencia. Tenemos estos niños que son tranquilos, que son compañeros, que son súper confidenciales entre ellos, pero no meditamos cuánto nos sirve eso para el ambiente de aprendizaje. Y es ahora que tenemos que buscar esas buenas prácticas para describirlas. Bien, espero que se entienda la intencionalidad del discurso. Ahora bien, ¿qué nos dice la rúbrica? Este indicador evalúa la capacidad del docente para analizar la decisión pedagógica en función de las características del estudiante, dando cuenta del conocimiento. Es decir, tal cual les digo, característica, decisión, efecto en el aprendizaje. Usted puede poner característica y la decisión que toma, y va a quedar seguramente en básico, pero si usted toma la característica, la decisión y eso en qué compromete, en qué afecta el aprendizaje, sí o sí usted va a tener que estar pasando al destacado. Veamos la rúbrica. Dice, el docente demuestra conocimiento de las características, sabe qué alumnos tiene, ¿verdad? Y logra explicar cómo incorpora estas características en la decisión pedagógica. ¿Ya? Y luego, ¿qué dice? Para favorecer el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos esta asesoría, ¿verdad? O tenemos esta situación que otros tienen más experiencia, ya lo han visto antes, podemos vislumbrar, podemos colaborar, ¿ya? Con la lectura de qué es lo que quiere la rúbrica. Porque si usted la lee solito, usted se va a poner a escribir lo que le piden, pero a lo mejor esta triada que le estoy mencionando no la había vislumbrado, ¿ya? Ahora, tiene que cumplir con todo eso para ser competente. Una vez que la evaluadora, la correctora que está con su portafolio, ve que usted logra explicar esto, que a través de lo que explica toma la decisión y que esa decisión usted la describe como que le sirve a tal o cual aprendizaje o a la convivencia, ¿verdad? Ahí ella pasa al destacado y dice, a ver, se hace cargo de la diversidad presente en su grupo de estudiantes. Ojo, explicando cómo incorpora las diferencias en la decisión pedagógica. Y ahí entonces nos está pidiendo otro nivel. ¿Ya? Una vez que tengo esto, me está pidiendo decir que de qué forma me hago cargo de la diversidad de mi grupo de estudiantes y tengo que explicar, ¿verdad?, cómo incorporo esas diferencias para la decisión pedagógica. ¿Qué es lo que no está en la explicación de Docente Más en este ejemplo que les acabo de explicar? ¿Ya? Está solamente la explicación del competente. Pero, entonces, ¿cómo me hago cargo de la diversidad? Trabajo con la adaptación curricular, trabajo con otra colega. Aquí es donde incorporo una explicación, aquí es donde amplío, ¿verdad? Mi
mi situación de disciplina, posiblemente con otro colega, a lo mejor lo puedo ampliar también entendiendo que yo tengo otra especialidad y aporto con esa especialidad también, ¿verdad? Y tengo que decir que todo eso hago una diferencia para poder trabajar la decisión pedagógica con más potencia. Es decir, fortalecer mucho más la descripción, explicarla y ejemplarizarla, ¿ya? Eso me va a dejar en destacado. Como ustedes pueden ver, es bastante ambicioso el competente, por eso que tenemos que trabajarlo con una descripción bastante detallada y por eso es que yo les sugiero es que vayan prestando texto, como digo yo, y ejemplarizando con, con la vivencia y la experiencia de sus propios cursos. ¿Ya? Ok. Bien, yo creo que vamos a llegar hasta aquí por la hora, ya como nosotros les prometimos, íbamos a dar solamente la primera parte de reflexión, nos quedan pendientes la otra parte también de evaluación, y alguna pregunta, somos presentes, hay 48 docentes, muchísimas gracias. Yo les había pedido que pusieran el chat de dónde son y le voy a pedir también a Andrea que me ponga en el chat el link, ¿ya? El link para que las colegas también, a medida que me van escuchando o voy contestando alguna pregunta que tengan, vayan contestando la encuesta. Para nosotros es súper importante la encuesta. Créanme que cada vez que recibo la encuesta, voy adecuando mis talleres, voy buscando más ejemplos y voy buscando cuál es el interés, porque en el fondo eso también me voy regularizando y digo ya, las colegas ya hicieron los primeros objetivos, las colegas ya van en la descripción de la clase, ahora parece que están en las características y uno va marcando con esta encuesta en qué están y en qué también las puede aportar. ¿Ya? Entendiendo que todos los talleres que se dan, se entregan los links para que ustedes revisen nuevamente los videos. Por lo tanto, si regresamos a los primeros talleres, va a ser solamente para enfatizar o mucho más, pero están los talleres, se entregan los talleres, ¿ya? Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta de Santa Juana. Muchas gracias. De Santa Juana, de Chillán, de Rengo, qué lindo, de Osorno, de Coquimbo, qué lindo. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias. De Curicó, de Chillán, de Quillota, de Colina, Quillota. Qué lindo saber que nos podemos unir en un diálogo pedagógico, sano, constructivo. eh, y aquí estoy. Las preguntas las escucho. Verónica, Ujú. bueno, yo también quería aprovechar de despedirme, dar las gracias por la invitación, agradecer también, como dices tú, la asistencia, que hemos tenido 47 participantes, Ahora, y después. también ahora sí, Ujú. y esperando también poder haber aportado un granito de arena a las colegas que nos acompañaron. Así que muchas gracias a todas por estar y a María, ti por la invitación, claramente. muchas gracias, María José, por apoyarme, por acompañarme. Y te mando ahí las impresiones de las colegas y nos estamos viendo en la segunda parte. Te comprometo, María José, para la segunda parte de la reflexión. ¿Ya? Ya quedas Sí, comprometida. por supuesto. Muchas Sí, ahí gracias. vamos con la familia. Ok, muchas gracias, María José. Gracias por el apaño. Chao, Gracias, gracias a ti. que estés muy bien. Nos vemos. Ok, ¿alguna pregunta, estimadas colegas, estimados colegas? Bueno, espero, no hay preguntas. Bueno, dice que si no hay preguntas es porque ha quedado todo claro, porque no ha entendido nada. Siempre digo lo mismo, espero quedarme con la mejor impresión. La encuesta, voy a ver, espérenme un ratito, por favor.
Verónica, disculpa, primero las gracias por el taller. ¿Dónde puede uno acceder a las grabaciones o, por ejemplo, a este taller para volver a verlo? Ya, mira, nosotros tenemos un WhatsApp que es Verónica Portafolio 2023, ¿ya? Tú me pides al teléfono ingresar y ahí, una vez que tenga listo yo el video, ahí tengo todos los videos para que los vean. También están en Facebook, en YouTube, ¿ya? Ahí trato yo de subir todos los videos. Verónica Portafolio. Pero lo mando al WhatsApp primero que nada, porque ahí tenemos, digamos, el grupo hecho, ¿ya? Súper, sería bueno quizás que dejaran ahí el link para poder integrarse al WhatsApp también, porque, por ejemplo, yo me uní porque, no sé, en algún grupo compartieron que iba a haber un taller, pero, por ejemplo, no estoy en el grupo de WhatsApp que ustedes, en este caso, crearon para este apoyo. Sería súper que lo pudieran dejar en el chat, se agradecería. Ya, yo voy a ver si puedo. Ajá. Otra cosa, Sí, ahí disculpa. está. Karen mandó el link. Acá, Karen mandó. ya. Gracias, Oye, Karen. sabes que yo estoy en el grupo, en Ajá, el WhatsApp, ya. pero lo que pasa es que uno ve la información desde que se une al grupo en adelante, entonces lo de antes no tengo Ya, nada. voy a actualizar. Entonces, desde que me uní yo tengo toda la información. Ok, Entonces, si pudiera, tienes razón, voy a actualizar todos ya, los talleres, ¿ya? Sí, ahora lo actualizo, eso. voy a Sí, mandar porque todo. Todos sí, los yo lo he talleres. revisado desde YouTube, pero uno tiene que andar buscando, así. Entonces es más complicado. No te Ya, preocupes. muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti.